mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, por aquí su hermana en Cristo, Ibelice Corsino Ross. Estamos nueva vez por aquí con una nueva entrega, con la Biblia en la mano y deseándole que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. En este día, en este momento, vamos a estudiar el capítulo 22. El capítulo 22 se trata de que Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Pero primero vamos a ver un pequeño repaso del capítulo 21, el capítulo anterior. Entonces podemos ver allí que Dios cumple su promesa con Abraham y Sara y le da ese hijo tan prometido que ellos venían esperando desde hacía 25 años ya a ese momento. Habían pasado 25 años porque Abraham llegó a la tierra de Canaán con 75 y Sara llegó con unos 60 o 65 y nos damos cuenta que ellos cuando culminan ese tiempo que Dios le da a su hijo, que en este momento en el capítulo 21, Sara tiene 90 y Abraham tiene 100 años. Entonces vemos claramente que el Señor cumple sus promesas, que el Señor cumple lo que promete y que el Señor cada cosa que le había prometido a Abraham la iba cumpliendo al pie de la letra. Y Abraham la iba viendo y por eso su fe, diría yo, creció de la manera como creció. Se hizo fuerte, se hizo sólida. Fue una fe ciega, una fe como de un niño, una fe de una dependencia, como Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa dependencia firme, que estemos constantemente creyendo de que el Señor siempre está ahí de la mano y que Él siempre nos va a ayudar. Porque al final, cuando Abraham tuvo el último encuentro de una fe débil, una derrota de alguna manera, vamos a decir, en el capítulo 20, en las tierras de los filisteos, vemos que él ahí de alguna manera se sintió avergonzado, así como cuando permitió que Sara lo indujera a adulterar y así como cuando pecó también en la tierra de los egipcios. En cada una de esas etapas me imagino yo que Abraham habrá reflexionado y le habrá pedido mucho perdón a Dios, porque a nosotros también nos pasa que cuando caemos y somos débiles en la fe, también sentimos ese dolor, sentimos esa debilidad y sentimos como ese deseo de arrancarnos este cuerpo de carne que nos lleva a pecar y a hacer cosas que en realidad nunca nos ha pasado por la mente o que quizás no queremos hacer y terminamos haciendo aquello que no queremos, como dice Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Entonces, en el capítulo 7 de Romanos, entonces nos damos cuenta que verdaderamente es el pecado que vive en nosotros, que nos lleva a hacer aquello que no queremos, pero que con la mente le servimos a Dios, como dice Pablo allá en el capítulo 7, 24 y 25 de Romano. Él dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que con la mente le servimos a Dios, aunque con el cuerpo servimos al pecado, pero siempre con la mente programada, puesta para servirle a Dios y honrarlo en su santo nombre. Entonces esto es muy maravilloso, mis hermanos. Sabemos que debemos de seguir luchando hasta que sintamos que la carne está muerta y que quien vive en nosotros es Cristo y ya no nosotros vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros, como dice en Gálatas 2:20. Vamos a luchar, mis hermanos, por llegar a ese nivel espiritual y a esa fe sólida a la cual el Señor nos llama día tras día, quedando a solas con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dicho lo dicho, y hablando sobre el tema de Sara y su niño, que estaba muy contenta, muy feliz, porque Dios había cumplido esa promesa maravillosa, y ella dice, bueno, el Señor me ha hecho reír, porque yo a los 90 años, ¿quién diría que iba a dar de el pecho a un bebé y que le iba a dar un hijo a Abraham? Entonces ellos estaban felices, detestaron el niño, lo circuncidaron a los 8 días, y después Sara, con su ojo agudo y protector de madre, ve que Ismael ya con 13 años le quiere hacer daño a su niñito pequeñito y que se está burlando de él encima. Entonces ella dice, no, veo aquí que hay algo que no va, hay que sacar, hay que retirar a este chico de aquí. Y ella no lo piensa dos veces en decírselo a Abraham por cubrir su retoño, que eso lo haría cualquier madre, ¿no? Pero Abraham, mirando todo de una manera más paternal, bueno, pues decide como que no, como que eso no era tan fácil. Pero el Señor intercede nueva vez
y le da la oportunidad de que recapacite y que lo despida justamente de manera digna y de manera respetuosa para que Isaac, que era en quien iba a ser bendito Abraham, bueno, pues se cumplieran todas las promesas en él, y aparte de que se cumplieran las promesas en él pudiera desarrollar una vida tranquila, en paz, en comunión con Dios y llena de espiritualidad, al igual que su padre Abraham. Porque si este chico quedaba ahí, iba a ser como una sombra, iba a ser como ese algo negativo que siempre iba a estar tratando de él. El maligno se iba a agarrar de por ahí para tratar de pervertir esa relación entre padre e hijo y esa relación entre Dios, el padre y el hijo. Y el hijo, ¿no verdad? Que venía siendo Isaac, Abraham y el mismo Dios. Ahí había una relación que tenía que crecer, ahí había una relación que tenía que permanecer, que tenía que desarrollarse para que pasara lo que vamos a ver en el capítulo 1, en el capítulo 22, perdón, de Génesis. Para que esto que pasó en el capítulo 22 de Génesis pasara, tuvo que quitar a Ismael y Agar del medio, porque si esa casa hubiese seguido en ese estado con esos personajes ahí en medio, que el enemigo ya lo había usado a Agar una vez y ahora la podía volver a usar a través de Ismael, para que, bueno, para que Isaac no se fortaleciera en el espíritu, Isaac no tuviera esa conexión con Dios como la tuvo de una manera tan fuerte al punto que cuando vino a ser crucificado, él no puso ninguna opción. Y por eso era que Agar y a Ismael tenían que sacarlo del juego, de la filmación, de la historia. Ellos tenían que salir para que Isaac tuviera una vida espiritual bastante desarrollada y fuerte, en obediencia, pasiva, amoroso, servicial, es decir, el representante de Cristo, porque él era como un simbolismo de la misma vida del Señor Jesucristo. Y con esto comenzamos el capítulo 22. Dice, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardando su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que a Dios le había señalado. Dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y entonces regresaremos a vosotros. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dice, entonces habló a Isaac a Abraham su hijo, Padre, dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, la leña, ¿ma dónde está el cordero para el holocausto? Isaac como que tenía un presentimiento de que él iba a ser sacrificado, ¿eh? Él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Entonces alzó Abraham su hijo y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hasta hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijo a Nacor tu hermano, Uz en Uz de los Cardeos, su primogénito Buz, su hermano Kemuel, padre de Harán, Keset, Asos, Bildad, Giflas, Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Dios le dio a Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gahán, a Taja y a Maac. Entonces vemos aquí que ya ellos estaban teniendo sus concubinas. Empezamos aquí viendo que Abraham, con tanta fe, esta vez cuando él escuchó que iba a ser probado y que esa prueba iba a ser a través de su hijo, él se fortaleció. Él decidió: no voy a litigar más con Jehová, porque cada vez que él su fe se debilitaba, era una manera de él litigar con el Señor. Nosotros también, mis hermanos, cada vez que nuestra fe se debilita, es una manera de litigar con el Señor, porque es una duda. Está ahí el Señor, me va a respaldar, me va a ayudar, me va a apoyar. Entonces siempre, mientras tengamos esto, una manera de desfallecer y de litigar con el Señor, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí él se dejó ir por el Señor, dijo: bueno, voy a hacer lo que él ha dicho. Y decidió tomar a su hijo, despertarlo, navalnar el asno y irse con sus siervos tranquilamente. 3 días de camino. Pensemos qué iba pensando Abraham esos 3 días de camino. ¿Qué pensaba? ¿Cómo estaba su corazón de un padre que había anhelado tanto a este hijo y que ahora tenía que entregarlo? ¿Qué pensaba Abraham? ¿Qué decía? ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en su corazón? Había una sola cosa, y era fe. Él decía: el Señor me lo dio, pasó mucho tiempo, me dijo que a través de este hijo mi descendencia iba a ser bendita y que se iba a llenar la tierra. Entonces él, analizando todo eso que Dios le había dicho, él decidió creer. Y es lo que nosotros debemos de hacer también, mis hermanos: creer cuando Dios nos habla o cuando sabemos que algo tiene que pasar. Y aunque vemos la duda o vemos todo como tan oscuro o difícil de que pase, tenemos que creer y saber que el Señor cumple su promesa. Entonces aquí vemos que durante todo el camino, Abraham decidió creer y pensar y creer, y mientras él iba caminando, su fe se iba afianzando en Dios, su fe se iba fortaleciendo, su fe se iba solidificando, y él iba pensando de que una vez estuvieran en el monte, el Señor algo iba a hacer. Pero él tenía que demostrar hasta lo último, hasta la gota misma de su sudor y del dolor y el temblor que temblaba su mano con la que iba a acuchillar a su hijo. Tenía que hacerlo pensando: bueno, él va a morir, pero el Señor lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta el poder infinito del Dios Todopoderoso. Él se había dado cuenta que Dios no nada más lo podía librar de Egipto, de la mano del faraón, de Filistea, de la mano de los filisteos. No, él se dio cuenta que el Señor también a su edad podía hacer que de él germinara un bebé, germinara la vida, y de la vida de Sara también. Ya viejo, ya bastante desgastado y sin fuerza, él pensó que sí se podía, y él vio que tuvieron ese hijo. Él dijo: pues indiscutiblemente yo lo mataré, pero él lo va a resucitar. Y hasta ahí fue probada la fe de Abraham, una fe maravillosa, una fe fuerte, una fe, mis hermanos, que ustedes, al igual que yo, seremos probados. Y tenemos que pedirle a Dios en todo momento, en todas circunstancias, y a veces no sabemos en qué momento, más de los momentos, vamos a tener un tipo de prueba fuerte donde vamos a tener que decidir si nos dejamos guiar por la duda o si ponemos nuestra confianza en Dios. Y sabemos que es mejor confiar en Dios, porque con Él siempre vamos a obtener la victoria. Mis hermanos, después que pasan todas estas cosas, vemos que el Señor llega un momento en el versículo 10 que cuando Abraham extiende su mano y coge el cuchillo para degollar, escucha la voz del ángel que le dice: no, Abraham, no lo haga.
detén tu mano. Y cuando él le dice, detén tu mano, Abraham estaba temblando, según explica la hermana Guay, del dolor, del sufrimiento, porque había sufrido mucho hasta ese momento. Y había una lucha terrible en su mente con hacer la voluntad de Dios y el amor de su hijo que estaba en juego en su corazón. Pero él decidió hacerlo porque sabía y confió en aquel que era grande y poderoso y que hasta ese momento le había dado toda la confirmación de todo lo que él le había prometido. Entonces aquí en el versículo 12 vemos que el Señor está satisfecho porque le ha probado a Abraham y ha visto que su fe no ha decaído, ha visto que su fe se ha mantenido fuerte, ha visto que esa fe endeble, débil y de duda que él siempre tenía en esos episodios pasados, él ve que ahora ya había solidificado, se había puesto fuerte, más fuerte que el hierro, al punto que estaba dispuesto a sacrificar, a entregar en ofrenda a su hijo, sabiendo que el Señor, si él quería, volvía a devolvérselo, porque había entendido que él tenía el poder para hacerlo y él tenía que confiar en él ciegamente. Mis hermanos, el Evangelio de Cristo se trata de la fe. El Evangelio de nuestro amado Jesús se trata de creer y de tener fe. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fe fuerte, esa fe pura y dura que le dio a Abraham, esa fe única, que nosotros también como sus hijos la podamos obtener, porque por eso Él se llama el Padre de la fe. Y el Señor quiere que también nosotros, en medio de nuestras aflicciones, circunstancias, problemas financieros, de familia, con lo que sea, que creamos que Él va a resolver el problema, que Él va a resolverlo todo y que nosotros solamente tenemos que esperar en Él. Vamos a esperar en el Señor Jesucristo, vamos a esperar en Él, porque Él siempre tendrá la última y única palabra, la que nos va a dar siempre la victoria. Después de esto vemos que dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y llamó a Abraham, el Señor, nuestro Dios poderoso, y le dice, ya veo que temes a Dios. Le dice, ya vemos que temes a Dios. Y en el 14 dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hasta hoy, el monte de Jehová será provisto. Y por segunda vez el ángel llama a Abraham y le dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto ha hecho esto y no me negaste ni me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto bendeciré y te multiplicaré toda tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están a la orilla del mar. Vemos que el Señor ahí le da una bendición maravillosa, que iba a ser bendecido, fructificado hasta generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, que llega hasta nuestros días. Que por eso yo le digo a mis hermanos que nosotros venimos de por ahí, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham a través de la fe, que aunque nosotros somos olivos injertados, nosotros venimos de ese linaje a través de la fe, y muchos de nosotros a través del linaje de sangre, a través de todas esas generaciones que han pasado, pero allá estamos por alguna parte en el árbol genealógico. Tenemos que verlo así, pensarlo así, mis hermanos. Entonces vemos que Abraham creyó en el Señor y tuvo una fe ciega, una fe verdadera. Pero ¿y qué decir de Isaac? ¿Qué decimos de Isaac? Bueno, vemos que Isaac verdaderamente, estos años de crianza que le dio Abraham y Sara fueron unos años de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero joven en obediencia, porque él tenía 15 o 17 años y él pudo habérsele zafado a su papá y decirle, no, yo no quiero morir sacrificado, no quiero hacer eso, o no quiero escuchar al Señor. Y él pudo rebelarse, pero no lo hizo. Él decía que era una honra, era entregar su vida a Dios en ofrenda. Ya podemos ver, mis hermanos, lo que hace la crianza de los padres con los hijos. Si Ismael se hubiese quedado a su lado, él hubiese estado siempre hostigándolo, fastidiándolo, y él no había logrado tener esta comunión con el Dios Padre y con su Padre, y la obediencia y lo que su Padre le decía para que aprendiera a obedecer y amar a Dios.
Por eso vemos que este capítulo es otro capítulo más que nos deja de enseñanza, de una gran enseñanza para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que nosotros lo pongamos en obra también. Esto es un ejemplo para nosotros, para todos los hijos de Dios, lo que hemos hecho pacto con Él y lo que estamos esperando, ese gran advenimiento de nuestro Dios. Tenemos que poner a nuestra familia en contacto. Nosotros tenemos que ser el ejemplo y a nuestros nietos e hijos ir inculcando la bella y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Abraham nunca le dijo a Sara que iba a hacer esta ofrenda para Dios a través del niño, porque si lo hubiese hecho, Sara no hubiese aguantado, porque él sabía que la fe de Sara era una fe que se movía de aquí para allá. Todavía ella no había logrado tener esa fe como fuerte, y como madre al fin de su único hijo, él sabía que ella no lo iba a entender, y por eso él decidió irse callado, tranquilamente, pensando que de alguna manera él le iba a devolver a su hijo vivo, a esa madre ya vieja, y que tenía toda su esperanza en ese hijo. Mis hermanos, vuelvo y repito, esta es una historia maravillosa, la de Abraham e Isaac y este sacrificio que Dios le había pedido. Está claro que el Señor aquí nos deja claro que Él quiere todo de nosotros, todo, todo, todo. Y cuando decimos todo, es que pongamos toda nuestra confianza en Él. Porque cuando nos ponemos como un niño en los brazos de su Padre, en las manos del Señor, siempre vamos a ver la victoria ganada, siempre la vamos a obtener. Y el enemigo no podrá avasallarnos. Por algún tiempo lo podrá hacer, pero no por siempre. Porque todos los días el Señor nos manda a que subamos el escalón de la fe. Un escalón cada día más que nos lleva a que la fe sea cada vez más fuerte y que podamos vivir en dependencia constantemente de nuestro Dios. Porque de la manera que el Señor siempre, 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 y digo siempre, nos dará esa victoria maravillosa que nosotros queremos tener en nuestra vida espiritual. Confiemos en Dios como lo hizo Abraham, mantengamos esa fe fuerte, esa fe poderosa, y veremos que vamos a ir venciendo nuestras debilidades, y todo pensamiento y todo aquello lo vamos a llevar cautivo bajo nuestros pies con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta historia es una historia maravillosa, una historia de fe, una historia de dolor, de sufrimiento, pero no hubo duda. En todo momento Abraham se mantuvo firme y ciego, creyendo de que el Señor iba a proveer, y sí que proveyó para la gloria de su nombre. Y hoy Abraham tiene una gran muchedumbre en medio de todo el mundo de hijos que creen así como él creyó, creen en Dios, creen en esa fe fuerte, en esa fe ciega en Dios, sabiendo que Él siempre hará lo que debe de hacer en nuestras vidas. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, y que su Santo Espíritu nos guíe siempre al arrepentimiento y a la confianza y a la fe la cual Dios nos pide día tras día. Bendiciones, mis hermanos. Pasen buenas tardes.